Cordial saludo, preciosos amigos. Este es el análisis de cierre semanal de la Bolsa de Valores de Colombia para la semana terminada el sábado 18 de abril del 2015 en la Bolsa de Valores de Colombia. A nombre de Golden Stocks les habla Carlos Arce. Iniciamos viendo entonces gráficos semanales y gráficos diarios en algunos casos. Iniciamos entonces viendo el Colcap, que en su gráfico semanal deja una vela verde de rango estrecho creciendo 1.3%, lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas seguidas al alza, está cerca de una pequeña zona de resistencia que estamos dibujando aquí. Esto es considerado una pequeña zona de resistencia donde está. Probablemente los precios en este espacio van a tener una pequeña detención, hagan algo de retroceso y lo que deseamos es que continúen obviamente su marcha poderosa. Cuando miramos el gráfico mensual obviamente coincide con el semanal en cuanto a la acumulación del crecimiento, pero lo importante que se detalle en el gráfico mensual es que esto abrió con un gap y cierra completamente el origen de la vela anterior. Esta es una vela penetrante que cierra por encima del cierre de la apertura del mes anterior, que fue en 13.753 y estamos cerrando en 3.684. En la mensual esto tiene fluidez a la izquierda para ir a buscar el 18.000. Es probable entonces que veamos en el largo plazo, en los próximos meses, un Colcap mucho más robusto, mucho más fuerte. En la semanal, como decía, hay un pequeño estancamiento aquí, una pequeña resistencia, pero la resistencia más fuerte la voy a encontrar cerca de los 14.500 pesos aproximadamente, sobre esta línea que estamos dibujando acá. Hay buenas oportunidades, buenas opciones, como lo vamos a ver en la mayoría. Y el estocástico, tanto el estocástico como el MAC, también acá el MAC y el estocástico, están indicando que esto está empezando a cambiar. Hay cruces de la línea de convergencia y la divergencia hacia arriba y esto tiene potencial alcista. Vamos a ver algunas acciones, no todas obviamente. Bancolombia en el gráfico semanal deja una pendiente en el corto plazo, una pendiente alcista. Mantiene su sesgo, tiene potencial para ir a buscar en la semanal 27.142. Esto ya ha hecho un primer mínimo mayor aquí y la vela de la semanal deja una vela verde con cola de piso muy larga, con bajo volumen de negociación, indicando esto el MA y el estocástico que tienen potencial para continuar, si es válido. En el gráfico mensual estamos observando simplemente dos velas seguidas. Esta vela que se dibuja aquí es la vela más interesante para nosotros desde el punto de vista de la partida. Esta es una gran vela de cuerpo estrecho con cola de piso muy larga, queriendo asimilar un martillo, y tendría fuerza en el volumen también, como ustedes lo ven acá abajo dibujado el volumen. Este mes pues obviamente lleva apenas 2 semanas, por eso el volumen también aparece aquí ligeramente pequeño, dibujado acá. Lo más importante es que esto tiene fluidez en la mensual para buscar el 27.626, aunque técnicamente tenemos que obviamente esperar con tranquilidad a que se defina mucho más claramente el rompimiento de las... Bueno, aquí otra parte importante, nos parece, se está tratando de romper las aspas del abanico que se han formado acá. Y es optimista la situación. Recuerden que los ajustes de entrada los hacemos en el gráfico diario, y el gráfico diario lo que está mostrando aquí es un rompimiento importante de los precios ubicados por encima de las medias móviles de entre 40 periodos, de modo que esto tiene continuidad alcista, nos gusta. Y nos gusta también que en la semanal hay un primer mínimo mayor con mucha fuerza, de modo que mantenemos la posición apretando stop de salida ante 4.720. Bolsa de Valores de Colombia, la BBC, gráfico semanal, deja una pequeña vela verde que crece 2.1%, continúa el ascenso 1, 2, 3, 4 semanas conseguidas al alza. Aquí hay una pequeña zona de resistencia, no se extrañen si esto hace un pequeño retroceso. Miremos el gráfico diario. El gráfico diario de todas maneras está muy positivo en el sentido de que los precios han roto la línea de tendencia, los precios rompieron las medias móviles de 20 y 40 periodos, están ubicados por encima del punto de control de pivot. Es probable eso sí, que mirando el gráfico semanal aquí haya un pequeño retroceso
para luego continuar nos mantenemos en la posición, pero con stop de salida en 18,45 para tener más tranquilidad. Celsia mantiene en el corto plazo, el sesgo es tanto bajista como en el mediano como en el corto plazo, la pendiente es negativa, ustedes la pueden ver claramente acá, hay una vela roja que retrocede 3,5%. Esto tiene potencial para detenerse acá, hacer un doble piso y crecer en 4.600 aproximadamente, o inclusive esta semana puede iniciar un ascenso con una vela verde. Sería interesantísimo que lo hiciera. ¿Por qué? Porque cuando nos regresamos al gráfico semanal, ustedes ven acá, esto hay una pauta de impulso alcista acá, que hay un retroceso, este es un retroceso que niega casi el 80% de esta vela, y si esto empieza a hacer velas en esta semana que inicia acá, y esas velas verdes rompen por encima del 4.819 y los romperían las medias móviles de 30 y 40 periodos, daría un potencial de entrada mucho más interesante que habría que aprovecharlo definitivamente. El gráfico mensual de Celsia nos muestra obviamente la continuidad bajista y dice que potencialmente esto podría caer eventualmente hacia esta zona, hacia los 4.183 pesos. Todavía es una posibilidad que no podemos descartar y hay que dejarla latente. Por eso somos más partidarios de esperar que la formación cambie un poco tanto en la diaria como en la semanal y que empiece esto a romper. Antes no estamos comprados por ahora en esta acción por las razones ampliamente ya demostradas. Cementos Argos, potencial alcista, gráfico semanal, este gráfico con pendiente positiva en el corto plazo, una vela que termina esta semana con un crecimiento del 2%, en el largo plazo la pendiente es bajista, pero está empezando a querer romperla, los precios se ubican ligeramente por encima del punto de control de pivot y hay zona de resistencia todavía aquí, o sea, esto es positivo, 9.638, lleva 1, 2, 3, 4, esto puede llegar esta semana a los 9.612 antes de que retroceda, pero en todo este sector queremos que lo tengan muy claro, precios amigos, toda esta zona estamos dibujando aquí es zona de resistencia, es una zona donde los precios han tenido máximos mayores y mínimos mayores relativamente iguales, ahí se puede tener un poco, hacer un retroceso inclusive para continuar su sendero alcista, esa es una posibilidad que planteamos. Hay que, como siempre decimos, manejar el stop de salida, y el stop de salida está en el mínimo de la vela, debe estar en 8.600, 8.460 aproximadamente, pero la vela verde en la mensual está indicando que tiene fluidez después de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses, ¿no? Por lo menos de alcanzar en una primera etapa mensual los 10.127 pesos. El volumen de negociación pues es pequeño porque van 2 semanas, pero el anterior para esta vela verde tipo martillo que abrió además con un gap importante, pues es interesante el volumen de la semana del mes anterior. Este mes inició bien, lleva 2 semanas positivas, esperemos que reafirme como dijimos en los gráficos semanales y que haya una señal más clara. Por lo pronto entrar aquí es entrar contra tendencia en la semanal, esto podría ser un retroceso hacia los 8.232, sería inclusive saludable que lo hiciera y luego partir de ahí. Por eso es que esperaríamos un primer mínimo mayor también por encima de la línea de tendencia alcista para tener mucho más calidad de entrada. Canacol Energy mantiene en el corto plazo, la pendiente sigue siendo bajista, en el mediano plazo. En el corto plazo la pendiente es alcista con un retroceso importante acá y con un cierre de semana con un crecimiento del 12.6% muy importante. Este cierre de semana, que se está formando aquí, miren esta vela, además acompañada de volumen de negociación significativo importante, con un MAC positivo también y con un MAC con pendiente positiva, con un estocástico con pendiente positiva, indicando inclusive que en la semanal ya hay un poquito de sobrecompra. Esta zona de resistencia, ténganlo presente. Allí los precios se pueden detener un poco porque en el pasado lo han hecho. Sin embargo, si tiene la fuerza suficiente y rompe, esto tiene potencial para ir a buscar esta zona de acá, esta segunda zona de resistencia importante, y luego la tercera estaría alrededor de los 14.100 aproximadamente.
de modo que son objetivos que planteamos acá en el corto plazo, siempre y cuando esto continúa a sostener. Obviamente para alcanzar esto va a ser movimientos de subida y retroceso, que eso es lo que hacen obviamente las acciones. El gráfico mensual de Caracol Energy, en el gráfico mensual ya hay una pequeña primer mínimo mayor, es de calidad, esto es importante. Interesante es que los precios ya lograron romper esta línea, esta resistencia que había aquí cerca del 8910, que se marcaba en la mensual como una zona de resistencia fuerte. La siguiente zona de resistencia en la mensual está por acá cerca de los 12.000 pesos, y obviamente la segunda, que ya lo habíamos dicho, en los 4.500 y poco aproximadamente. De modo que hay opciones interesantes con Caracol Energy. Nos parece que es importante, si usted está en la posición, si desea entrar, entre, pero apriete el stop de salida 5.800 pesos para que tenga tranquilidad. Vamos a mirar rápidamente ahora Ecopetrol, la petrolera estatal colombiana, con vientos interesantes. Ecopetrol lleva 3 semanas seguidas subiendo. Esta semana que termina con un crecimiento del 2%, con un volumen de negociación importantísimo. Miren las últimas semanas también. O sea, hay un crecimiento del precio, hay un crecimiento del volumen también. Entonces se mantiene la lista en el corto plazo. Hay un punto de partida que es este de acá, un doble piso, un triple piso técnico desde el cual debería romper. Los precios internacionales del petróleo también están mostrando un potencial cambio positivo. Vamos a ver hasta cuánto duran, y eso está reanimando un poquito todas las petroleras que han sido obviamente las más golpeadas por este sector, por dichos precios, perdón. El gráfico mensual de Ecopetrol todavía nos mantiene un poco pensativos, porque esto sigue siendo una zona de resistencia tradicional desde la cual hay movimientos de precios muy similares. Ustedes lo ven, esto es una corrección en tiempo, casi que los inversores están pensando que sí, que el precio justo de Ecopetrol se encuentra por acá cerca del sector, cerca de los 1836, cerca del 2000. Recuerde que 1800 y pico fue el precio con que salió hace unos 7 o 8 años Ecopetrol al mercado, de modo que hay mucha tela para donde correr, y el primer objetivo obviamente en la mensual estará cerca de este sector, está cerca de 3329 en la mensual, pero recuerden que para llegar allá nos vamos a demorar una buena cantidad de tiempo. Primero habría que obviamente, como ustedes lo ven aquí, lograr que estos precios se mantengan y romper primero el 2221. obviamente rompiendo este 2270, perdón, habría potencial para ir a buscar, esto es por etapa del 2700 y luego aproximadamente al 3200 y pico, de modo que mantengamos la posición. No somos partidarios, nosotros no hemos comprado Ecopetrol y no compraremos Ecopetrol hasta que esto no nos dé un margen de seguridad mucho mayor. Quizá seríamos compradores por encima del 2260, antes no. Empresa de Energía de Bogotá, la EEB, para nuestro gusto demasiado congestionada. Esto mantiene un movimiento muy lateralizado en las últimas semanas. Corrección en tiempo probablemente. Pensamos que esto está bastante extendido desde el pasado, perdón, aquí. No, que no somos partidarios de esta posición por ahora, no, que continuamos Enca de Colombia. Enca no nos llama mucho la atención, Enca tampoco. En este momento la verdad está haciendo retroceso y los precios están ubicados por debajo de las medias móviles de 21.42 que ya se cruzaron acá. Pensamos que esto tiene potencial para ir a buscar la media móvil de 200 periodos cerca del 9.87. Nos mantenemos alejados de la posición. El gráfico mensual, ustedes lo pueden ver perfectamente. A pesar de que el gráfico mensual hay una vela verde que crece 2.6%, sin embargo, hasta que esto no rompa por lo menos el cierre de esta vela en 12, un primer mínimo mayor por encima de eso sería antes no somos partidarios de entrar en la posición. El gráfico mensual mantiene un sesgo totalmente en el largo plazo, sigue siendo bajista, se rompió la línea de tendencia mensual y eso nos hace ser más cautelosos por el momento, pero ahora no estamos interesados en esa posición. La ETB
Gráfico semanal de la ETB deja una vela verde interesante en cuanto al crecimiento, 5%, con un volumen de negociación pues no el mejor. Sin embargo, en el largo plazo la ETB sigue siendo bajista. No somos partidarios de entrar aquí por ahora. Entrar aquí es contratendencia. Almacenes Éxito, otra de las acciones importantes y que ha venido mostrando un repunte significativo en la bolsa de valores de Colombia. Miremos en el corto plazo, la línea de tendencia bajista está tratando, bueno, sí está siendo rota, que eso es parte importante. Aquí hay una zona de resistencia interesante en este valor, cerca de los 26.779 acá. Esta línea que acabamos de dibujar, los precios pueden llegar hasta allá. Miren que arrancó con una vela muy fuerte, con un crecimiento de 9.3, luego pasó una vela con un crecimiento de 3.8, luego una vela de 0.8 y esta semana que va a terminar también 0.8. Son velas que cada vez se hacen más pequeñas, indicando que hay algo de cansancio. Miren el estocástico está en 49, de todas maneras tiene fluidez para crecer un poco más hacia el 28. Manténgase en la posición y recuerde que el retroceso va a estar marcado cerca de en esta zona de resistencia, de soporte que estaría acá abajo en el 24.277. Pero si usted está en la posición, manténgase. Recuerden que nosotros ajustamos las entradas y las salidas siempre en los gráficos diarios. El gráfico diario nos dice que la posición está limpia en cuanto a que puede permanecer todavía, y la zona de resistencia importante, la zona, aquí la estamos dibujando nuevamente en este rectángulo amarillo, esto puede crecer todavía hasta los 27.779. Manténgase en la posición, pero eso sí, nuestra recomendación puntual, la de siempre, apriete su stop de salida, y el stop de salida debe estar aquí en esta vela cerca de los 25.000 pesos. Es importante eso, porque esto es una onda A. Hay que ver un movimiento horizontal y lento. Podría, si esto llega a ver, puede caer inclusive sí, hacia los 24.000 pesos, inclusive podría caer. De modo que stop de salida apretado en 25.100 aproximadamente, para que lo tenga presente. El gráfico mensual de Almacenes Éxito muestra así potencial todavía alcista para el futuro, con un objetivo en la mensual de largo plazo de 29.000 pesos aproximadamente. Grupo Argos, otra de las acciones importantes. Miremos Grupo Argos en la mensual, es una vela penetrante que alcanza a complicar o a penetrar hasta casi un 65-70% de la vela roja del mes anterior. Está partiendo, quizá lo importante para tener presente es que está partiendo de una zona de soporte en el pasado, desde la cual rebotó, y desde ahí está tomando un impulso importante. Hay bajo volumen de negociación porque está la mensual y obviamente pues apenas llevamos 2 semanas del mes. La semanal nos muestra un poquito más de claridad. La pendiente de largo plazo sigue siendo bajista, y cuando miremos un momentico el gráfico diario acá, el gráfico diario nos está mostrando que ya se han formado 3 aspas del abanico. Eso es interesante. Entrar aquí todavía es entrar contra tendencia, apreciados amigos. Nosotros somos más partidarios de un primer mínimo mayor por encima del 18.000, mirando en el largo plazo obviamente. Miren que la semana los precios no han cortado las medias móviles de 40-200 periodos y ya no se han cruzado, a pesar de que si observamos obviamente acá, mire el MAC acá abajo nos está dando una posibilidad de entrada, está marcada aquí, miren esta señal. Y aquí hay otra señal interesante, que es esta, donde el estocástico, las líneas de convergencia de arriba están cruzando. La verde ya va a cruzar hacia arriba, está cruzando hacia arriba, indicando que hay una potencial entrada importante. Uno puede entrar, cuando miramos el gráfico diario, menor con tiempo, la pendiente sigue siendo positiva. O sea, uno puede pensar en entrar aquí, pero apretando stop de salida. ¿Dónde va a estar el stop de salida por seguridad? 17.300 pesos aproximadamente. Aunque en la diaria, la parte importante que vemos aquí en la diaria es que los precios, las líneas, la media móvil, la exponencial de 21 periodos está cruzando hacia arriba la media móvil de 40 periodos. Eso es una potencial señal importante. Pero seríamos más partidarios aún cuando esta línea de tendencia, esta aspa del abanico, esta que se formó acá, la tercera, los precios estén ubicados ligeramente por encima de esas, los precios estén por los 18.150, 200 aproximadamente. Sin embargo, como dijimos, puede entrar
pero apriete el stop de salida, que es lo más importante que podamos pensar. Grupo Sura, el grupo Sura como tal, nos parece importante lo que está haciendo el grupo Sura también. La pendiente a largo plazo sigue siendo bajista, la pendiente a corto plazo es alcista, hay que mantenerse en la posición. Regresemos al gráfico diario para que ustedes puedan ver. Quizá lo importante del gráfico diario es entender que aquí hay una zona de congestión, una zona de resistencia, una zona donde los precios se pueden detener, inclusive es una zona donde pueden caer ligeramente, pueden caer un poco hacia acá para luego continuar. Nosotros seríamos partidarios de esperar este retroceso. No sugerimos compra ahora en este momentico por la razón que estamos expresando. Esto tiene una pendiente acá, pero seríamos partidarios de que esto se formara un retroceso primero antes de pensar en una potencial entrada. Antes de pensar en esa potencial entrada realmente, seríamos partidarios de que esto tuviera hay un rompimiento de estadas. Obviamente eso nos gusta, pero recuerden que esta zona de acá, este pedazo, va a actuar como línea de rebote, de soporte, en el caso de un retroceso de los precios hacia acá. Y es aquí donde uno pretendería entrar en ese rebote, listo, para tener potencialidad en el largo plazo, que aparentemente la tiene. Y en la semanal, como dijimos, está allí, y luego el objetivo siguiente va a estar en 39.000, ¿no? Que sería interesante, pero esperaríamos el retroceso en la semanal, que puede caer hacia los 34 aproximadamente antes de pensar en comprar la posición. Son cuestiones de análisis técnico, obviamente, que miramos antes de tratar de tomar una decisión. ISA en el gráfico semanal mantiene su sesgo bajista, sin embargo en el corto plazo la pendiente es positiva. Miremos rápidamente el gráfico diario. Miren esto, está en una zona de congestión, algo similar a lo que vimos anteriormente. Toda esta es una zona de resistencia desde la cual los precios podrían rebotar. ¿Qué sugerimos con ISA? ¿Hay un objetivo de largo plazo importante hacia los 9.500 pesos aproximadamente? Claro que sí, pero específicamente aquí esta zona de resistencia en la semanal debería ser obviamente alcanzada, y esto implicaría un retroceso hacia estos valores aproximadamente antes de continuar. Obviamente eso, somos partidarios de la compra tan pronto esto haga un retroceso, como lo dijimos acá, y sobre este cifra aproximadamente estaríamos entrando. Por eso el retroceso es importante que lo haga en la diaria también para que lo podamos manejar. Y SAGEM, para nuestro gusto, pues no vamos a botar mucha corriente con SAGEM porque está en una zona alcista, arrancó desde los 2.770 y pico, está en los 3.101, va a tener una resistencia acá, no es momento de entrar. Los que están ahí, manténganse en la posición apretando estos de salida en 3.018. Nutresa, antiguo Grupo Nacional de Chocolate, la pendiente del corto plazo es ascendente, en el largo plazo la pendiente es bajista. Hacemos un momentico gráfico diario para dibujar la pendiente mucho mejor, que está siendo rota, y esa parte es la que nos parece mucho más llamativa cuando miramos nuevamente entonces el gráfico semanal. Está partiendo desde una zona de la cual ha sido zona de resistencia en el pasado, toda esta zona de rebote. En la semanal está dejando una vela verde que creció 2.7%. Sin embargo, nosotros somos partidarios un poco de esperar. Esto tiene fluidez al alza, sí, pero habría que mirar el análisis, hagámoslo en la diaria, y decir que está cerca de una zona de resistencia en la diaria, desde la cual podría, mire que aquí está haciendo un posible doble techo. Si ese posible doble techo se forma, si no es roto, esto podría tener un retroceso nuevamente hacia los 23.543, y luego sí tendría una fluidez muy fuerte hacia los 26. Nutresa nos parece interesante, por eso hay que estarla monitoreando. Ahora, ¿usted puede entrar en la posición? Claro que sí, puede entrar en la posición, pero la recomendación, stop de salida 23.600 pesos, es la recomendación que hacemos. Cuando miramos el gráfico semanal, la vela verde que se ha formado es una vela totalmente envolvente, niega la vela del mes anterior. Esto tiene fuerza importante en ese aspecto como tal, y además tiene fluidez en la semanal para ir a buscar el 28 aproximadamente. De modo que nos parece interesante
esta situación. Preferencial de Bancolombia, la mensual deja una vela verde que crece 3.5%, es una vela que además abrió con UGA frente al cierre de la vela anterior, del mes anterior, que dejó una vela, como la ven aquí, una vela con cola de piso importante, es una vela martillo. Esto está mostrando obviamente un interés importantísimo, aun cuando no ha rebotado de una zona de soporte en la semanal muy marcada. Miremosla hacia atrás. Esto podría continuar cayendo obviamente, sin embargo en el gráfico diario es que ajustamos la entrada, ustedes lo recordarán. Lo que estamos viendo en el gráfico diario es una pendiente de largo plazo negativa, pero la pendiente de corto plazo es positiva, marcando aquí mínimos mayor, este es un mínimo mayor aquí importante. Aquí pensaríamos, esta es una onda 1, onda 2, se está formando la onda 3 de largo plazo, que es el alcista. Esta onda puede alcanzar los 28.369, conformadas a su vez por ondas 1, 2, 3, 4, 5, en fin, pero esta onda normalmente es una onda extendida. La importancia de esto es que los precios acá, si ustedes lo ven, primero este cruce de la línea exponencial de 21 periodos, la media de 40 hacia arriba, todos los precios se mantienen en tendencia alcista. 3, esta aspa del abanico fue rota ya en esta parte y pensamos que esto tendría una fluidez importante y puede continuar. Sugerencia, manténgase en la posición si usted está en ella, pero apriete el stop de en 25.747. En la semanal, miren acá, el estocástico está indicando que hay algo de sobrecompra, y el gráfico acá abajo, el MAC, está indicando que está por encima de la base 0, que eso le da un poco más de fuerza a la acción como tal. Sin embargo, recuerden que aquí hay una pequeña zona de resistencia importante en la cual los precios podrían estar de ser un movimiento horizontal y lento, para que usted lo tenga presente, por favor. Preferencial de Corfi colombiana, miremos un poquito, este es el gráfico diario, vamos para la semanal. Hay un rebote interesante, miremos en el gráfico lineal primero, es un rebote, listo, pero está todavía por debajo de 34.963, sigue siendo zona de resistencia, de modo que, y el movimiento, esto es, la verdad, no hay mucha claridad, no nos gusta, no le vamos a botar mucha corriente, hay mejores opciones en este momento en el mercado. Esa es la gran verdad, para que los inversionistas puedan tomar decisiones, sobre todo aquellas acciones que han caído profundamente en las últimas semanas, los últimos meses, y en las cuales obviamente el potencial sigue siendo interesante. Preferencial de la vivienda hizo un retroceso muy fuerte, este es el gráfico semanal, perdón, desde una zona de un doble techo importantísimo, parte así, luego retrocede cerca de zonas de soporte importante en el pasado, que han sido estas, y empieza a hacer un despegue importante. Esto tiene connotaciones alcistas en la semanal. Nosotros miramos un poco la diaria primero. Los precios están ligados por encima del punto de control del PIB. Manténgase en la posición si usted entró, con un stop de salida, digamos, elástico cerca de los 25.230 pesos, o uno más apretado cerca de los 26.104, pero esto tiene connotaciones importantes de largo plazo. O reajustamos en la semanal. Mire, aquí hay una zona importante en la semanal, esta es zona de resistencia, ténganlo presente, toda esta zona que les vamos a dibujar aquí, esta zonita que estamos marcando acá, toda esta zona de resistencia en la semanal, téngalo presente por favor. Mire, lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas seguidas subiendo, pero aquí los precios se tuvieron en el pasado y es probable que lo hagan acá un poco, o sea que es probable que tengamos un pequeño retroceso acá y luego una subida. Esperemos eso antes de entrar, los que no han entrado a la posición, y los que están, aprieten stop de salida de venta como ya lo hemos especificado. Preferencial de grupo Argos, gráfico semanal, la pendiente de corto plazo sigue siendo alcista, nos parece muy interesante. En el gráfico semanal dibujamos la línea pendiente positiva de largo plazo para que ustedes lo vean con más claridad. Esto es importante porque ya las aspas se han roto, los precios están ubicados por encima ligeramente del cruce de las medias que están aquí. Esta zona es crucial
porque muestra obviamente una posibilidad de entrada importantísima cuando las medias móviles se cruzan, y sobre todo la media exponencial de 21 periodos cruza hacia arriba de la media móvil de 40 periodos y los precios se ubican por encima de la caja de boxes. Obviamente, como todo, apretemos el stop de salida. Si usted está en la posición, apriete stop de salida en 17.276. Esto en el gráfico diario. Si nos vamos al gráfico semanal, cuando miramos, vemos que hay un retroceso. Obviamente, ese retroceso aún podría caer hacia los 17.198. De modo que esperemos que en la semanal se empiece a formar una vela verde, que daría una entrada de mucho más calidad. Hay bajo volumen de negociación en la semanal para ese concepto, de modo que tenga mucho cuidado. En el gráfico diario, lo que estamos observando es una vela penetrante que pondría fuerza si el volumen también se da, ¿no? Calma y un poquito de paciencia. El gráfico mensual de preferenciales de Grupo Sura es un gráfico que nos muestra una vela que está creciendo 5.4%, partiendo de una línea de soporte importante, esto que abrió inclusive con un pequeño gap aquí, partiendo desde los 34.411, rompe ese primer objetivo de 34.640 la mensual, y esto tiene fluidez obviamente en la mensual para ir a buscar a los 41, pero antes de eso hará pequeñas escalas obviamente, y una de esas pequeñas escalas, la primera zona de resistencia que tiene, está muy cerca de ella, está muy cerca del 36.000. Inclusive todas estas zonas de resistencia, esto puede ser un retroceso que iría a buscar ese preferencial de Grupo Sura. Nosotros creemos que esto podría caer inclusive a los 34.424. De hecho, lo ha tocado con la cola de piso de esta semana, pero esperaríamos más bien por efectos prácticos que dieran una formación de mucho más calidad para ajustar la entrada. Somos partidarios de que esto tiene potencial alcista, sí, pero también queremos aprovechar la mejor entrada. Hay un rompimiento del aspa también de la tercera aspa, eso nos gusta, pero miren esto, esta es lo que queremos que ustedes entiendan. Esta zona, toda es una zona en la cual los precios han tocado el 35.000 y han regresado cerca de 34.000, por lo menos en el pasado lo hizo varias veces. Pensamos que puede ser así, salvo que efectivamente esta semana rompa por encima de los 35.500, ya era 36, ahí aprovecharíamos la entrada. Entonces el gráfico semanal está un gráfico, es una vela de indecisión, es una pequeña vela de doji con cola de piso significativa, y cuando miramos el gráfico mensual, como dijimos, es una vela verde importantísima. Esto tiene fluidez, pero somos partidarios de esperar un poquito. Ahora, si usted está en la posición, manténgase y coloque su stop de salida simplemente en 34.190, pero manténgase en la posición. Nosotros esperaríamos una vela más verde de roja de retroceso para poder entrar con más tranquilidad y con más. La estrella de la semana, sin lugar a dudas, sin discusiones, por volumen, fue PREG. Miren esto, la semanal, 50.7% de crecimiento con potencial muy grande en el volumen, está marcado acá abajo, mirenlo. Y esto obviamente sin lugar a dudas es significativo lo que está haciendo acá, aunque tengamos presente algo en el pasado. Esto ya ha hecho algo similar. Ustedes ven acá, esta vela también de esta semana por acá creció como un 60%. Simplemente eso nos está diciendo que hay una resistencia importante en los precios de pre cerca del 8.971, que es lo que tendría que romper primero. Una vez rompa el 8.971, que haga un primer mínimo mayor por encima de este valor, el siguiente objetivo sería los 15.000. Ahí le crearíamos un poco más a la posición. Por ahora nos parece interesante los que han aprovechado el trade, los que han podido estar allí en la diaria, que han tenido que estar obviamente sufriendo mucho con precios desde los 5.155 hasta acá, pero bueno, han compensado algo. Pero recuerden, aquí cerca de los 9.174 hay resistencia. No se extrañe que llegue a y pueda retroceder. Todo dependería también obviamente de los precios internacionales del petróleo y lo que continúa sucediendo con ellos. Terpel como diríamos técnicamente, se ha desinflado realmente desde ese precio tan importante que alcanzó por acá, los cuales algunos alcanzamos a tomar posiciones de arriba en los 18.729. Por ahora está sobre un precio de 15.400, no hay nada que decir, la verdad. Valoren, para terminar, lo que les hemos mencionado a ustedes simplemente es: tengan mucho cuidado. Para nosotros esto está extendido al alza mucho tiempo ya.
Gráfico semanal deja una vela verde que retrocede 1.2% en esta semana. El gráfico mensual es una vela que retrocede 1.2%, obviamente. Miren que es una vela muy pequeña, es una vela tipo P11, indicando que esto puede tener retroceso. Ya lo hemos dicho, hay un retroceso planteado importante cerca del 369. Hay otro retroceso importante que va a conseguir con la media móvil de 200 periodos cerca del 324, de modo que se lo reiteramos nuevamente. Miren este mapa como está. Hace rato los precios están sobre la línea 15.8, casi que valores similares en el estocástico. Miren también el MAC, el estocástico, perdón, este es el MAC, el estocástico cerca de 101. Esto indica sobrecompra. Va a venir retrocesos. Los que estén allí, recuerden por favor, van a venir retrocesos en nuestra recomendación final. Apreciados amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. En nombre de Golden Stocks les habló Carlos Arce. Recuerden, y aquellos que les haya gustado lo que han visto de nuestro canal, suscríbase para que reciban la información en el momento en que la editamos y la subimos. Suscríbase al canal en YouTube, canal de Carlos Adolfo Arce. Que Dios los bendiga a todos y que tengan un excelente fin de semana.